Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, ya que muchos me lo pedisteis en el vídeo anterior, os voy a enseñar cómo hacer vosotros mismos un pequeño soldador casero con materiales muy económicos que podéis encontrar por casa y que os servirá para soldar pequeñas cosas como cables, barrotes sueltos de jaula como es mi caso, etc. Y sin más, empezamos. Los materiales que vamos a necesitar van a ser un mechero, que será la fuente que produzca calor y nos permite ir derritiendo el estaño para poder fijar y unir una pieza con otra. Un trozo de alambre o clip de oficina, el cual alcanzará la temperatura suficiente para derretir el estaño y a su vez guiar el estaño en las uniones que deseemos. Y un trozo de palo de helado o material similar, cuya función principal será unir el clip a la base del mechero para que quede fijo e impida que se mueva y a su vez impedir que el calor del clip puede afectar al cuerpo del mechero. Y las herramientas que vamos a emplear van a ser simplemente un alicate para poder moldear el clip o el trozo de alambre y darle la forma que deseamos, un pequeño clavo o barrena para poder perforar la madera, un cúter o en su defecto unas tijeras, una cinta métrica, un rotulador y por último pegamento o silicona caliente. En primer lugar vamos a medir el lateral opuesto al pulsador del mechero. Como veis, en mi caso mide 7 centímetros y añadiremos un par de centímetros en cada extremo que utilizaremos más adelante. Una vez que hemos realizado las marcas en el palo de helado, las cortaremos por la zona indicada y obtendremos estas dos piezas idénticas cuya finalidad será impedir que el calor que desprenda el clip esté en contacto con el mechero. A continuación cogeremos el clip y lo iremos moldeando con cuidado hasta conseguir que adquiera esta forma. En el caso de que vuestro clip sea de colores, es decir, esté pintado, podemos rasparlo un poco con la ayuda de una pequeña lija para quitarle toda la pintura y dejarlos como estos. En la parte más larga del trozo de madera que cortamos anteriormente, hemos hecho dos pequeños orificios simétricos uno al lado del otro con la ayuda de la barrena, donde vamos a introducir el clip para que quede perfectamente unido al mechero. Y una vez unido nos quedará esta pieza. Ahora fijaremos las dos piezas pequeñas que cortamos anteriormente a la grande para convertirla en una sola pieza. Como veis, debéis pegar una pieza en cada extremo y esta nueva pieza la vamos a pegar a la base del mechero siempre por el lado contrario del pulsador para que podamos encender el mechero sin dificultad. Y una vez pegado ya tendremos listo un pequeño soldador casero con materiales reciclados muy fácil de hacer. Por último, solo necesitaremos un poco de estaño y con mucho cuidado ya podremos soldar con facilidad aquellos barrotes que se nos suelten de nuestras jaulas. En mi caso, como el barrote suelto está en la puerta de la jaula, voy a quitar la puerta y la voy a soldar en un lugar ventilado para evitar posibles problemas. A continuación calentaremos el trozo de alambre y vamos a ir acercando el estaño a la punta. La idea es que el estaño se derrita y permanezca en la punta del alambre, para después poder aplicarlo de forma fácil en la zona deseada antes de que se enfríe. Y de esta forma y con un poco de presión quedará perfectamente unido y evitaremos que la jaula se deteriore. Y además, si fuese necesario, pues podéis lijar un poco con un papel de lija en la zona a soldar. Espero que este vídeo les haya resultado útil e interesante. Si os ha gustado, ya sabéis, compartid el vídeo por vuestras redes sociales y grupos de WhatsApp por si les sirve de ayuda a otras personas y como siempre les espero en el próximo vídeo.